Benigno, que es el que le tocó dar esta maravillosa clase de Tesalonicenses. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en preguntarle al maestro, él va a dar la contestación. Gloria a Dios. La pastora. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Bendecido. Bendecidos, amén, gloria a Dios. Bueno, para los que vienen de regreso, mi nombre es Benigno y soy también, puedo decir, nuevo en esta congregación y gusto en saludarlos. Y pues hoy me tocó dar a mí la clase y pues esta clase me tocó la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y pues hoy esta clase la voy a dar en dos partes porque son 20 versículos y no nos da tiempo darla de aquí hasta el tiempo que nos dan, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar la primera parte y pues vamos a empezar con la clase. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, pues como la semana pasada vamos a dar un pequeño resumen de lo que se habló la primera parte de Pablo, de Tesalonicense, y hoy voy a dar un pequeño resumen que viene siendo del primera de Tesalonicense, del 9 y el 10, ¿verdad? Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Wow, es unos versículos hermosos. Aquí pues nos dejan hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo. Sabemos que Pablo les habló a los tesalonicenses y pues aquí vemos también cómo ellos adoraban a ídolos, adoraban porque eran idolatrías. Se puede decir como hoy en día en la iglesia católica, ¿verdad? Y sabemos que hay mucha idolatría ahí. No queremos decir mal, pero sabemos que hay mucha idolatría. Pero cuando Pablo habló a ellos, ellos le creyeron. Ellos se volvieron, dejaron todo eso y aceptaron a Dios, nuestro Señor. Y en el 10 dice también: como ustedes esperaban con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, que Jesús, a quien levantó de entre los muertos, el quien nos rescató de los errores del juicio venidero. Wow, imagínense, hermanos. Aquí vemos cómo Pablo enfatizó la segunda venida de Cristo, debido a que la iglesia tesalónica sufría persecución. Pablo animó a esperar con anhelo que Cristo traerá esperanza de todos aquellos que creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, como ustedes ven, y ahora para continuar, podemos poner el versículo que es Tito 2:13. Y dice: guardado la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Wow, hermanos, aquí Pablo les daba una esperanza a los de Tesalónica. Les daba una gran esperanza y que deberían ser fervientes y apartados de los pecados. Cristo viene a juzgar a la tierra con gran ira. Eso es lo que les decía
Pablo a ellos, a Tesalónica, y que ellos como creyeron, se apartaron de adorar ídolos, se apartaron del pecado y creyeron a Dios, ¿verdad? Dice, por eso dice la palabra que toda rodilla se doblará y todo ojo lo verá. Aleluya. Los cristianos sabemos que en Cristo se resucitó dentro de la muerte y ascendió al cielo y volverá. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo volverá? Amén, amén, amén. Todos sabemos que Cristo volverá. Por eso Él descendió. Él venció todo en esa cruz del Calvario. Y ahora Él se levantó entre los muertos y descendió al Padre, que está ahora en la diestra de Dios Padre. Y pronto, sabemos que todo esto está aconteciendo cada día más rápido. Vemos que como ellos aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pronto volverá. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar alertas, nosotros tenemos que ponernos nuestra vida en Jesucristo. Ya no en la cosa pasada, ya en las cosas que nosotros hacíamos antes, porque nosotros también, acuérdense que nosotros antes de llegar a los caminos del Señor, éramos idólatras también. Por eso nuestro Señor Jesucristo usó a Pablo, Silvano y a Timoteo. Amén. Sí. Ellos fueron grandes discípulos que ayudaron a Pablo a llevar las buenas noticias. Así es. Porque fueron fieles delante del Señor. Ellos nunca miraron a la izquierda ni a la derecha. Siempre ellos caminaban rectamente, obedeciendo lo que Dios les hablaba. Podemos poner el versículo de Hechos 1, 11. Amén. Amén. Ahí tenemos también, y dice la palabra, Hechos 1, 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como los habéis visto ir al cielo. Aleluya. Wow, esta es una afirmación que Pablo les dio a los galileos, porque ellos miraban al cielo como diciendo, a ver, quiero ver a una señal, quiero ver, pero sin en cambio Pablo les contesta que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Porque cuando Dios resucitó de entre los muertos, acuérdense que descendió al cielo, ¿verdad? Y pues el tema de hoy, yo le puse, Pablo demuestra su carácter y defiende su ministerio. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, Padre. Primeramente, gracias, Señor, por ese privilegio, ese honor de habernos traído aquí a este lugar, Señor, que es tu casa, con tu santo cuidado. Sabemos, Señor, que hoy en esta tarde, mi Dios, aquí estoy, Señor. Te pido, Señor, que sea tu voluntad y que me des las palabras correctas para poder dar esta clase, Señor. Así como Pablo fue recto y directo, Señor, me encomiendo en ti y que seamos unas de las personas que tú quieres usar para llevar el Evangelio. No importa dónde, pero sabemos, Señor, que nos utilizarás para poder dar este mensaje, Señor. Y hoy te agradecemos por todo, bendito Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pablo estableció la iglesia tesalónica durante el segundo viaje misionero, alrededor del año 51 después de Cristo. Poco tiempo después, esta carta para animar a esos nuevos creyentes, Pablo y Silas querían reafirmar el amor que sentían por ellos, por su fidelidad en medio de la persecución, recordándoles la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Wow, esa es una promesa que Pablo y Silas querían reafirmar a la iglesia tesalónica, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita no fue en vano.
Si me puede poner Primera Tesalonicenses 1, 5, 9. Y dice así: por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo, en gran plenitud. ¿Cuál sabéis cuál fuimos entre vosotros? Por amor de vosotros. 9. Porque ellos cuentan de que nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios y al Dios vivo y verdadero. Wow, hermanos, aquí sigue hablando Pablo. Él nunca se cansaba, al contrario. Ahorita vamos a ver cómo Pablo tenía a pesar de todo lo que él sufría, cómo Pablo seguía, continuaba. Dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, ¿cómo sabéis que tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición? Pablo, como él lo estaba diciendo aquí, ellos fueron maltratados, vitupeados, golpeados, encarcelados. Los tesalonicenses sabían que Pablo había estado preso en Filipos. Antes de su llegada a Tesalónica, podemos ver en Hechos 16, 11. Partidos, la palabra del Señor dice en Hechos 16, 11. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Nápoles. Wow, miren de dónde. Aquí Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, y viajaban en barco a Troas hasta Neápolis, en la ciudad principal de Macedonia. O sea que en esos tiempos no había otra manera de cómo podían ellos transportarse, viajar de un lado al otro. Simplemente por el mar tenían que ir en barco, ¿verdad? No es como ahora que pues podemos agarrar el avión y cruza el mar y rapidito en unas cuantas horas, ¿verdad? A ellos no, en estos tiempos no. Los tesalonicenses sabían que Pablo había estado preso en Filipos, junto antes de su llegada a Tesalónica, como lo vemos aquí. Tesalónica era una ciudad muy importante de Macedonia y Acaya. Eran las regiones norte y sur de Grecia. Debido a su ubicación, tenía un puerto marítimo en el mar Egeo y era una parada principal en la vía Egnitia, una importante calzada romana. Pablo y Silas, pasando por Antípolis y Apolonia, viajaron a Tesalónica desde Filipos en su segundo viaje misionero de Pablo. ¿Para qué? Para predicar de Jesucristo. Pablo siempre fue fiel, él nunca hablaba de otras cosas sino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él siempre era obediente a lo que Dios le mandaba. Continuar siguiendo hablando de Jesucristo. También podemos ver en Hechos 17, 1 y 2. Y dice, 1, y pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Wow. 2, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos por 3 sábados disputó con ellos las escrituras. Wow, o sea que aquí nos está dando a entender que Pablo continuaba. Pablo nunca dejó de seguir hablando de las escrituras. El temor a ser encarcelado no impidió que Pablo predicara la nueva noticia. Ahora nosotros es por igual. Si Dios quiere que prediquemos su palabra, la vamos a predicar, hermanos, porque eso es lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que prediquemos a todo mundo, a toda criatura. Y más en estos tiempos, hermanos, lamentablemente
Muchos se han alejado. A veces por la oposición. Pero Pablo, aunque hubiera mucha oposición, él continuaba. Siempre era valiente, siempre era aguerrido, porque Dios lo utilizó para llevar las nuevas buenas. Así nosotros también tenemos que ser obedientes, tenemos que llevar el evangelio. A veces en nuestro trabajo, a veces en la calle, el Espíritu Santo nos pone a personas. A veces nosotros, hasta con un saludo, hasta con decirle a veces, Dios te bendiga, si se han dado cuenta, a veces voltean. Y esos a veces, porque se hacen una pregunta, ¿por qué me está hablando Dios te bendiga si no me conoce? ¿Saben por qué? Porque Dios no nos mandó a hacer bendecir a todo mundo, bendecir a toda persona. No importa que nos pongan de pie de tropiezo, pero tenemos que seguir bendiciéndolos. No pongamos oposición a nuestras fuerzas. No, al contrario, tenemos que darles una palabra de aliento, tenemos que decirle, Dios te ama. Dios está esperando que te acerques. A veces eso es lo que Dios quiere que nosotros hablemos para dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así como en Tesalónica, Pablo les habló de la Escritura, del Evangelio, y dejaron su pasado. Creyeron en Dios y se acercaron plenamente a Él. Si Dios quiere que prediquemos su palabra, Él nos dará la fuerza, el valor para hablar del Evangelio con valentía, para perseverar en medio de los temores, hacer lo correcto. ¿Cómo podemos ser valientes como los apóstoles y orar pidiéndole al Espíritu Santo poder hablar acerca de Cristo? Dios, primeramente tenemos que orarle al Señor. Siempre esa es una de las armas que Dios nos ha dado, hablar con Él, decirle, Señor. A veces dice uno, yo no puedo, ya no quiero, pero es dejar ese temor y seguir perseverando, seguir en el camino para poder seguir siendo esos guerreros, esos valientes, pidiéndole al Espíritu Santo para poder hablar de Cristo. Porque hermanos, en nuestros deseos de la carne no lo vamos a poder hacer. Pero si en cambio pidiéndole al Espíritu Santo, vamos a poder lograr hacer lo que Dios nos encomienda, hablar el Evangelio. Aquí vemos en el versículo Hechos 17:4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos gran multitud, y mujeres nobles no pocas. Imagínense. Ahí había griegos y judíos también. Me imagino que había de toda religión, ¿verdad? Pero aquí dice, de los griegos religiosos en gran multitud, y mujeres nobles no pocas. Pablo y los nuevos creyentes de Tesalónica sufrieron persecución por causa de su fe en Cristo. Imagínense, hermanos, Pablo tenía una fe como ustedes no se imaginan. Aunque Pablo sufrió persecución, pasó por sufrimientos, él continuó llevando el Evangelio. Nosotros también podemos pasar por pruebas y dificultades, sí, pero sabemos que tenemos a un Dios que Él nos cuida, nos protege. Pablo aquí demuestra su carácter y defiende su ministerio. Acuérdense que Pablo lo odiaban.
Él, no importándole, seguía llevando el evangelio y predicando y explicando y presentando que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este es el Cristo. Este es el Cristo que nosotros esperamos un día. Este es el Cristo que nos sacó de nuestro pasado, y que hasta el día de hoy no se acuerda de nuestros pecados. Pero simplemente nosotros tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante predicando el evangelio. En medio de todas las pruebas, Pablo demostró su carácter. Así también nosotros tenemos que tener carácter también para poder hablar del evangelio. Ese carácter, no con enojo, no con envidia, no con egoísmo, no. Porque Dios quiere que seamos mansos y humildes para poder predicar la palabra del Señor. Pero también aquí viene una parte donde Pablo exhorta. Él los exhorta porque no hay error ni de impureza ni es engaño. Como lo vemos, como dice: pues nuestra exhortación no procede ni de error ni de impureza ni es con engaño. Al predicar las buenas noticias, Pablo no estaba buscando fama, dinero, oportunidad. Al contrario, demostró la sinceridad. Al explicar que él y Silas habían sufrido por hablar las buenas nuevas de Jesucristo en Filipos. Wow. Pablo nunca buscó fama ni dinero. Al contrario, lo que le importaba era llevar el evangelio. Lo que él quería, de que así como él continuaba, él demostraba sinceridad. Nosotros también tenemos que demostrar esa gran sensibilidad que Dios nos ha transformado en nuestras vidas, porque Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. No hacer quedar en vergüenza el evangelio de Jesucristo, porque es la verdad. Porque vemos muchos que dicen: yo soy cristiano, por fuera, por nombre, pero por dentro a veces muchas personas siguen igual. Pero Pablo no, él siempre fue sincero. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Imagínense, por llevar el evangelio, los querían sacar. ¿Cuántos de nosotros nos han sacado? No, porque tenemos esa libertad, porque Dios ha cuidado de nosotros. Dios no nos puede dar una carga que nosotros no podamos llevar. Lo único que tenemos que llevar es el evangelio. Imagínense, había muchos judíos que eran incrédulos, y hasta el día de hoy siguen siendo incrédulos, porque no reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Pero sin en cambio, a veces el enemigo quiere tomar ventaja para usar a aquellos que no han conocido del Señor. Y a veces, aunque les hablan de la palabra, les hablan del evangelio, le hacen una invitación, es cuando el enemigo los usa para poder hacernos tropezar, hacernos desilusionar, alborotar a los demás. Porque acuérdense que nosotros como cristianos nos vitupean, nosotros como cristianos nos maltratan, hablan mal de nosotros, hasta nos llegan a decir hipócritas. Pero sin en cambio, Dios mira todo eso. Pero sin en cambio, Dios nos tiene aquí con un propósito de continuar el evangelio de Jesucristo.
porque sabemos que a pesar de todo, Dios defendía su ministerio ahí. Pablo lo defendía. Me imagino que pasó por situaciones donde le gritaban, le decían de cosas, pero sin en cambio, él no hizo caso. Al contrario, él siempre se ocupó de llevar el evangelio a Tesalónica, ¿verdad? Porque no sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretextos para lucrar a Dios, que es testigo. La palabra lisonjera significa adulación, algo falso, algo que eres interesado. Imagínense, todo eso era falso. Cuando yo empecé a mirar esto de adulación, decía yo, ¿qué será? Pero cuando yo me empecé a meter en las escrituras y a buscarlo, eran todos aquellos falsos que hacían rituales a los ídolos, que decían, que los dioses en esos tiempos. ¿Se acuerdan cuando, si alguien ha mirado una serie de José? Cuando el faraón lo utilizó, que quería que le dijera por lo que estaba pasando, y qué es lo que hacían los demás. Venían y decían que muchas cosas eran cosas falsas, porque en realidad todo esto nos lleva a hacer cosas que realmente no es de Dios, que son falsas, son cosas que, por ejemplo, los hechiceros, los que leen las cartas, todos ellos son, como dice aquí, aduladores, porque son falsos. Pero sin en cambio, Dios no es así, porque Dios en su gracia y en su misericordia nos sigue amando. Él está esperando que nosotros nos alejemos de todo eso y que creamos que el Dios vivo vendrá un día por su iglesia, vendrá un día por ti, por mí y por todos aquellos que le creyeron. Porque nosotros como cristianos como hijos de Dios, ahora no hacemos esas cosas, sino proclamamos la verdad de Dios. Como dice en Hechos 20:33, dice, la plata o el oro o el vestido que de nadie he codiciado. Imagínense, Pablo no, ni porque fuera plata, ni el oro, ni vestido de nadie la había codiciado. Al contrario, él seguía. Porque nunca buscaba la gloria de los hombres, ni de los demás. Porque ellos ni buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Y es verdad, Pablo pudo haber hecho todo eso, pero sin en cambio no lo hizo. Al contrario, él habló la verdad, él fue sincero, él fue recto. Cuando Pablo estuvo con los tesalonicenses, no los aduló ni buscó sus elogios, ni tampoco fue una carga para ellos. Imagínense, Pablo continúa. Nosotros como creyentes hemos sido por Dios y testificamos acerca de Cristo como verdaderos ministros de Jesucristo. Wow. Aquí vemos cómo, a pesar de cómo Pablo y su buen carácter, siempre él continuaba en su ministerio, llevándole el ministerio con un buen carácter, a pesar de todas las cosas que él pasó,
todas las cosas que él pasó, que fue encarcelado, que le decían de cosas, pero siempre él nunca miró atrás. Pablo nunca hizo a un lado a nadie, al contrario. Pablo tuvo ese carácter, ese amor para con ellos. Así nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener ese amor, esa bondad, esa gracia que Dios nos ha dado para poder hablarles de más. Cuando nosotros a veces viene una persona adolorida, golpeada, nosotros tenemos que tener ese amor para poder soportar sus cargas, llevar esas cargas, no dañándolos, no diciéndoles, tú no sirves, tú no puedes. No, nuestro trabajo como cristianos es darles ánimo, aliento, abrazarlos como hijos de Cristo. A veces nuestros problemas nos hacen alejar, pero Cristo nunca nos ha dejado que seamos así. Al contrario, como les digo, si hoy estás pasando por una situación, sabemos que Dios a eso nos ha puesto, a abrazarte, a extenderte la mano, a recibirte como tú vengas, porque Dios es amor. Dios, un día, cuando venga por su iglesia, estaremos con Él y nos diga, hijo fiel, como Pablo, Timoteo, Silas. Y pues, pastora, si nos lee del versículo 7 al 12. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Del 7 al 12. Del 7. Amén. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieren como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Wow. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Imagínense, hermanos. Pablo les dice a los apóstoles de Cristo, teníamos el derecho de ciertas existencias, pero sin embargo dijeron, fuimos como niños entre ustedes, y señalaban que habían sido sinceros, sin engaño, cuando presentaron el Evangelio en su manera de vivir. Imagínense, como niños. Es como Dios quiere que seamos, como niños, que seamos tiernos, que no seamos esas personas que podamos no tener esas cualidades, porque Dios, por eso mismo aquí lo dice, como niños. Y sin embargo ellos dijeron, somos como niños entre ustedes.
Podemos poner a 2 de Timoteo 2:24. Dice, 2 de Timoteo 2:24 dice, que el siervo del Señor no se debe ser litigioso, sino manso para con todos, para enseñar, sufrido. Wow, Pablo tenía un gran afecto por nosotros, por ellos. Pablo les decía, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a sernos muy amados. Wow. Pablo siempre tenía un gran afecto sobre ellos. Los amamos tanto que no solo les presentamos las buenas noticias de Dios, sino que también abrimos nuestra propia vida. Imagínense, ellos habían sido compartidos el Evangelio, no solo el Evangelio, sino también sus propias vidas. Nosotros también, como hijos de Dios ahora, tenemos que compartir. A veces nosotros tenemos que ayudar al hermano, al caído, para que así nosotros podamos ser complacidos y partidos no solo del Evangelio, sino como hermanos en Cristo. Poder ser aquellas personas que Dios hizo en nosotros, sino también dando la vida por ellos, por ustedes. Pablo nunca fue una persona que nada más, no, al contrario, él les ayudaba. Me imagino que allá en Tesalónica les preguntaba qué están pasando, por qué situaciones están pasando. Él les ayudaba. Él nunca se quedó con nada. Al contrario, daba su vida por ellos. Porque así, a pesar de todo, eso nos muestra que Dios daba la vida también por las vidas de ellos. Dice, porque recordáis, hermanos, que nuestros trabajos y fatigas, como trabajando el día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Él les hacía un recordatorio. ¿Por qué? Porque Pablo miraba el trabajo arduo de ellos, pero también él decía que él no quería ser carga para ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo podía haber dicho, necesito una ofrenda, necesito dinero, necesito bienes, pero sí, al contrario, porque Pablo también trabajaba, sabía el mismo oficio de ellos. Pablo tenía el derecho de recibir apoyo económico, pero como él sabía el mismo oficio en trabajar, él se sostenía trabajando. Imagínense, él se sostenía trabajando, él también trabajaba. Aquí hoy en día vemos cómo muchas iglesias se aprovechan de todo. Pero sin en cambio aquí hay muchas iglesias que todavía trabajan. Eso da de qué hablar también, porque ellos no dependen de nosotros, dependen de su trabajo que Dios les ha dado. Pero si algún día ellos tienen que recibir una ofrenda, con todo corazón se lo daría uno. ¿Por qué? Porque ellos se lo merecen. Ser pastor, no quisiera estar pero yo puedo decir esto, pero Dios tiene un propósito en mi vida. Amén. Miren dónde me tienen. Así es, sí, Señor. Así Pablo, él sabía trabajar, trabajaba con ellos, porque él sabía el oficio. Él trabajaba haciendo carpas, haciendo tiendas, y él sabía el oficio, él sabía trabajar.
Dice, por eso les decía, vosotros sois testigos y también Dios de cuánta santa justicia irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Imagínense, hermanos. Ellos les decían, ustedes son testigos de cuánta justa irreprensiblemente nos compartimos con vosotros los creyentes. O sea que ellos compartían, todo compartían ellos, porque ellos no querían depender de ellos, sino que ellos mismos también ponían de su parte. Porque él decía, ustedes son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros a los creyentes. Tesalónica fue testigo de que ellos fueron sinceros, al igual que Dios. Dios miraba su corazón, Dios miraba las obras que él hacía. Ellos todo el tiempo, aquí nos dice que fueron sinceros. Me pueden poner 1 Tesalonicenses 1 y 5, porque aquí nos tiene una confirmación grande. Dice 1:5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Imagínense, no solamente fue de palabrería, no, al contrario, fue de hechos. Pablo siempre, él se gozaba porque lo hacía con hechos, no con palabrerías. A veces quizás muchos decimos, Señor, yo te prometo, y a la mera hora nos alejamos, no lo hacemos. Pero sin en cambio, cuando uno viene y le dice, Señor, heme aquí, me comprometo, es porque uno lo va a hacer. Por eso hay una parte de la Biblia que dice, di sí o di no. Un sí o un no. Así como sabéis que de qué manera Pablo los exhortaba delante de implorábamos a cada uno de vosotros como su padre lo había hecho con sus hijos. Y ya para terminar, debemos de la misma manera ayudar, a hacernos cargos, a enseñarles, a instruirles la palabra de Dios, a que se afirmen y crezcan espiritualmente, y que siempre su fe sea en nuestro Señor Jesucristo. Así como deseamos que nuestros hijos conozcan de la palabra de Dios, hacerles entender que solo en Cristo hay salvación. Hermanos, Dios nos pone a las personas correctas, a maestros. Yo cuando me da, porque cuando llegué y me pusieron aquí en el altar, decía yo, Señor, pero sin en cambio, fíjense cómo el amor de ellos, cómo ellos me están dando, cómo me están instruyendo para pararme aquí, para hacer lo que Pablo hizo y poder llevar el evangelio. ¿Me está costando? Sí, pero fíjense una cosa, el amor que tienen ellos por el prójimo, por sus ovejas, y eso llega a hablar bien de ellos. Hermanos, cuando yo los conocí y la semana pasada hubo una vigilia, fíjense que el amor que ellos tienen, como ellos, a pesar de que dejaron de ver a personas por años, y sin en cambio el encuentro que tuvieron es como que si los hayan visto 2-3 días antes, con esa gracia que se reencontraron, se saludaron, dije yo, estamos en la iglesia correcta, estamos en el lugar correcto, simplemente por tu disposición
y acércate al Señor Jesucristo. Y para terminar dice, para que anduvieras como es digno de Dios, que nos has llamado a su reino y a su gloria. Nosotros tenemos que ser dignos de Dios. Por nuestros pecados pasados no éramos dignos, pero ahora como Él nos lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ahora esperamos en Él que un día seamos llamados a su reino y a su gloria. Estos ejemplos que Pablo, con palabras de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, haciéndoles ver que solo en Jesucristo nos ha dado la salvación, y que con ansias desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien se levantó de entre los muertos, nos ha rescatado del juicio venidero y del infierno. Hermanos, es una sola invitación: continuemos ese camino, porque como hijos de Dios, un día vendrá por su iglesia, porque dice la palabra del Señor que un día toda rodilla se doblará y todo ojo lo verá, y es cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá con gloria, pero también vendrá con ira para todos aquellos que lo rechazaron, que no creyeron en Él. Hoy te invito, hermanos, en las redes sociales, te hago una invitación. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. No te alejes de Él, porque un día va a ser demasiado tarde. Un día. Y hoy te digo, Dios te bendiga. Y pues, gracias por este momento. Le doy el tiempo al pastor para que en oración nos despida. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Rápidamente, nada más hacemos un pequeño resumen. Sabemos que esta carta fue escrita por Pablo. Fue la segunda carta que escribió Pablo a los tesalonicenses en su segundo viaje misionero. Recordemos que fue Pablo, después de tanto sufrimiento, como ya lo explicó el hermano. Mis hermanos, cada uno de nosotros hemos tenido un pasado fuerte, un pasado duro, pero cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, nuestra vida ha cambiado completamente. Esa luz de Cristo nos ha llevado a tener un nuevo camino, un nuevo caminar, y nosotros como cristianos somos el reflejo de Cristo para otros. No porque seamos buenos, no, sino por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y ahora vivimos una nueva vida, una nueva etapa. Y sabemos que Pablo sufrió, sí sufrió. Acordémonos, en su viaje en Macedonia, fue Grecia completamente el país donde estuvo, Macedonia, Acaya, y después él quiere mucho a los tesalonicenses porque rápidamente se convirtieron. Y ahí, como decía, mujeres nobles. Al momento de ser mujeres nobles, hablaba de mujeres que tenían un poder adquisitivo económico fuerte, porque era un lugar, una isla. Tesalónica era una isla de Grecia, a la cual había mucho comercio. Y había demasiados gentiles. Para los judíos, los gentiles es todo tipo de extranjero. Todo tipo de extranjero. Entonces, los pocos judíos que había, ¿sí?, en Grecia, le creyeron a Pablo, pero muchos de ellos no le creyeron y tuvieron ese coraje de decir, bueno, ¿por qué está haciendo no? Y por eso lo empezaron a perseguir, y él rápidamente bajó a Berea, que está precisamente también en Macedonia, hacia abajo, hacia el sur. Y en Berea él predicaba también, ahí estuvo predicando. Se dice que aproximadamente estuvo 3 meses en todo este lapso, en todo esto, de Tesalónica, Berea, y después de Berea bajó hasta Corintios. Pero en Berea, ahí la gente confirmaba que lo que Pablo estaba diciendo era que estuviera exactamente con las Escrituras. Así debemos de ser nosotros, no decir nada más amén, sino verificar verdaderamente si lo que se está dando es cristocéntrico. Entonces, cuando él corre hasta Berea, ¿y qué pasa?
los judíos, por eso dicen que fueron a la casa de Jackson, y en la casa de Jackson ahí estaban ellos congregándose. Pero al momento de que fueron perseguidos, inmediatamente Pablo se fue hasta Corintios, pero le dijo a Pablo y a Silas y a Silvino y a todos que se esperaran, y él fue solo hasta Corintios. Y allí en Corintios fue donde escribió la carta a los tesalonicenses. Fue la primera. Y después de la primera es a la vez un poquito cómico, porque en la primera les habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice? Que pronto va a venir Cristo. Como siempre lo hemos dicho nosotros, no sabemos en qué momento puede llegar el Señor. Por eso debemos de estar siempre apercibidos. ¿Qué creen que hicieron los tesalónicos? Pues ya, empezaron a vender todo y ya no querían trabajar. Por eso Pablo se dio a la tarea de escribir la segunda carta a los tesalónicos, porque les dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Verdaderamente, entonces ahí les decía, ¿por qué? Hubo posteriormente van a ver el análisis, el hermano se quedó en el versículo número 8, la próxima semana estaremos escudriñando lo demás, donde verdaderamente dicen ellos por qué estaban tristes, porque pensaban que los que ya habían muerto no iban a recibir al Señor. Y ahí prácticamente ustedes van a ver cómo Pablo les habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes se dieron cuenta, el hermano se fue a Hechos también. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos Hechos y lo enlazamos con las cartas de Pablo, ahí nos va a dar mucha información también. Y se empiezan a enlazar. Empezamos a escudriñar la palabra y empezamos a navegar en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que Pablo en Corintios escriba la carta a los tesalonicenses en lugar de ahí, verdad? Y estuvo poco tiempo, pero por eso esta carta a los tesalonicenses la escribió con tanto amor, porque, fue tan alegre para él y tan gratificante que mucha gente se convirtiera inmediatamente y creciera rápidamente esa iglesia. Por eso es con tanto amor que lo hace, y es la segunda, ahora sí que la segunda carta que escribe él. Primera y segunda. Normalmente a veces decimos carta, normalmente, pero hay mucha diferencia cuando dicen una epístola a una carta. La carta es dirigida completamente a un asunto, un ser humano, X, por cualquier situación. Y la epístola habla de lo que es espiritual. Por eso dicen las epístolas de Pablo. Es lo más correcto, la epístola Pablo. Pero nosotros, para poderla conocer, nosotros decimos la carta. Y acuérdense que la primera carta ya la vimos nosotros, el libro de Gálatas, fue la primera carta que escribió Pablo, y hay mucha diferencia, porque en la primera carta a los Gálatas, él habla agresivamente, porque ¿cómo es posible que tanto que les enseñó a los Gálatas, ya se estaban dejando engañar por los judaizantes, que eran los enemigos de Pablo, con falsas profecías, falsas doctrinas, como estamos ahorita? O sea, eso ha existido desde siempre, mis hermanos, siempre ha existido las falsas doctrinas, los falsos profetas. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos la bendita palabra del Señor y seamos como los de Berea. Confirmar que lo que está diciendo el pastor, el líder o el maestro, sea conforme a las Escrituras. Entonces, es que así, mis hermanos, los esperamos para que nos podamos gozar la próxima semana, a partir del versículo número 8, que es donde se quedó el hermano, para poder seguir escudriñando la bendita palabra y ver cómo combinamos los libros, las concordancias, cómo Hechos nos habla de las cosas que hizo Pablo. Recordémonos, Pablo era perseguidor, era malo, pero no porque él quisiera, sino que era tanto su celo con el Señor, porque él prácticamente era fariseo, ¿sí? Él fue instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro en aquel momento, ¿sí? Entonces Pablo sabía de las Escrituras, pero era su celo por el Señor, pero estaba muy equivocado. Él estaba viviendo en la ley, y ahora ya vivimos en la gracia, y eso lo vamos a ver después. Que Dios me los bendiga grandemente, y vamos a orar para ser despedidos de este bendito lugar. Bendito Padre, te damos gracias por este hermoso mensaje, mi Señor. Sigue instruyendo a nuestro hermano, bendito Dios, síguelo llenando de sabiduría. Úngelo, bendito Dios, para que la próxima semana, mi Señor, mediante la guía de tu Espíritu Santo, mi Señor, podamos aprender aún más de tu bendita palabra, mi Señor. Te damos gracias por George y por Hilary, mi Dios amado. Sea usted bendiciendo esta pareja, mi Señor amado,
Y si tú tienes un propósito, sabemos que tú tienes un propósito especial con cada uno de nosotros, mi Señor amado. Y si ellos han estado aquí es por algo, mi Dios amado. Bendícelos de una gran manera, mi Dios amado. Que ilumines completamente ese camino y que esta unión, mi Señor, si es tuya, mi Señor, sea para un bien completamente. Que sea gratificante, mi Señor amado. Que pueda ser una unión llena de tu amor, bendito Dios. Porque si te han puesto a ti como primordial, mi Señor, es bendecida completamente esta pareja, mi Dios amado. Bendícela grandemente, mi Señor, bendito Dios. Guárdala de todo peligro, de todo accidente, de todo mal. Bendice su entrada y su salida, mi Señor. Y que sus trabajos, mi Señor, fortalécelos grandemente, mi Dios amado. Y que sean tus lazos de amor, mi Señor amado, quien los una. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Quedan despedidos.